Dios está en este lugar y nos está hablando, amén. Ok, entonces hemos estado hablando de Primera de Pedro, hemos estado conversando acerca de este libro. Para los que se nos están uniendo, tal vez a partir de hoy, contarles, a lo largo de cada domingo hemos venido estudiando el libro de Primera de Pedro. Vamos por el capítulo 2 y hoy vamos a continuar a partir de aquí y vamos a ir disfrutando juntos de este camino. Al principio nos comentaban, ¿verdad?, que este libro se escribió más o menos por el año 64 después de Cristo. Si usted lee Primera de Pedro en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, él hace una salvedad y él dice que esa carta va dirigida a las personas expatriadas, a los que están dispersos por una región específica, ¿verdad? Esa gente que ha creído en Jesús, que ahorita vamos a ver por qué, pero que están dispersos. Es la iglesia que se dispersó por Ponto, Galacia, y él comienza ahí a mencionar 4 sectores de lo que se conoce hoy como Palestina. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy vamos a hablar del capítulo 2 y esta enseñanza se llama Vida en Comunidad o Comunidad. Y vamos a aprender a hacer comunidad en Cristo. Pero antes de arrancar, yo quisiera hablarles del concepto de qué es una comunidad. Una comunidad es un grupo de personas que están unidas por aspectos e intereses en común que los vincula. Por ejemplo, yo vengo de la zona norte del país, allá hay un territorio indígena que se llama Territorio Indígena Malecu o Huatuso, y eso es una comunidad completamente diferente a lo que está alrededor. Ellos tienen sus propias tradiciones, ellos tienen su propia forma de vivir, la ley de ellos es especial. ¿Por qué? Porque tienen una serie de vínculos especiales que los mantiene unidos y eso los convierte en una comunidad. Usted no puede decir, yo quiero unirme a la comunidad Malecu, no puede, a menos de que usted tenga antecedentes o ahí en su registro familiar haya alguien que sea indígena y usted sea un descendiente de ellos. Pero usted no puede formar parte de esa comunidad, ¿verdad? Es como que usted diga que usted es judío. Usted no puede convertirse a la comunidad judía porque usted nunca va a ser judío, a menos de que se vaya a vivir allá, se nacionalice y haga todo el proceso. Pero la comunidad tiene que ver con eso, con un grupo de personas que los une un interés común. En mi barrio estamos unidos, somos una comunidad y los intereses comunes de nosotros es la seguridad, el bienestar de todos. Por allá nos pusimos de acuerdo, nos hicimos un curso de comunidad seguritaria, pusimos un rótulo de que aquí estamos organizados, pusimos un portoncillo y estamos ahí siempre revisando que todos estemos bien, que nadie se nos meta a robar. Y es una cosa, Dios guarde, se meta un carro ahí raro porque todo el mundo está en el chat. ¿Vieron ese carro? ¿Ese carro de quién es? ¿Usted está recibiendo visitas? Y si no, alguien sale y le pregunta, buenas, usted está buscando a alguien, le podemos servir en algo, ¿verdad? Y si no, mire, jalan, ¿verdad? Porque a veces son personas que se están organizando para llegar a ver su casa y ver si se le roban una planta, ¿verdad? Si no, pregúntenle a Ilermi, que es testigo. Un día llegamos a mi casa y se nos estaban robando una planta. Pero es que colerón, hermanos. Y la comunidad siempre está lista para eso, para protegernos, para cuidarnos. Ahora, ¿cuánto más en la iglesia de Cristo necesitamos aprender a ser comunidad, a ser una familia, a ser gente que tiene cosas en común? ¿Cuál es nuestro principal objeto de hacer comunidad o de vincularnos? Es Cristo. Cristo es lo que nos vincula. Todos nosotros somos diferentes. Algunos somos de otras regiones del país, otros son de otros países. Todos tienen culturas diferentes. Algunos fueron criados de una manera y otros de otra, pero venimos a Cristo y encontramos algo en común y podemos entrar a esta familia. Y por medio de Cristo, Él nos hizo suyos y nos hizo una comunidad. Pero para vivir en esta comunidad necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Porque así como somos diferentes, también a veces entre nosotros se pone complicada la cosa, ¿verdad? Porque esto es como un matrimonio. Cada uno viene con un sistema de familia y luego los juntamos y ahí, Dios mío, ahora sí. Es que en mi casa la que saca la basura era mi mamá. Ah, no, aquí era mi papá, póngale.
Aquí las cosas son diferentes, ¿verdad? Y pasa lo mismo en la familia de Dios. Y vamos a leer primera de Pedro 2. Y vamos a ir desmenuzando este capítulo y vamos a aprender a hacer comunidad en Cristo. ¿Están conmigo? Listo, primera de Pedro 2, desde el verso 4. Los primeros ya los leímos al inicio. Dice, acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como una casa espiritual, como un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Y ojo, por esto dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la piedra angular, escogida y preciosa, y el que cree en ella no será avergonzado. Para ustedes, los que creen, Él es de gran valor. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar. Porque al ser desobedientes, ellos tropiezan en la palabra, por lo cual estaban ya destinados. Repito, estamos hablando y quiero que veamos el contexto otra vez. ¿Cuál es el contexto de lo que Pedro nos está diciendo? En la siguiente diapositiva hay un resumen de lo que está pasando en la iglesia de Cristo en ese momento. Estaban expatriados, haga de cuentas que usted vivía en Costa Rica y por creer en Cristo usted tuvo que irse a vivir a Panamá, a Nicaragua, a Cuba, usted tuvo que irse de aquí. Había una situación en el Imperio Romano. El emperador le había prendido fuego a Roma y culpó a los cristianos. Todos los historiadores dicen, al menos 4 historiadores que revisé, dicen que Nerón lo hizo a propósito porque él amaba construir. Y dijo, aquí es el toque, voy a prenderle fuego a esta carajada porque era una ciudad muy vieja de madera y voy a culpar a estos bichos raros. ¿Por qué bichos raros? Porque decía que se comían el cuerpo de alguien, porque se bebían la sangre de un Cristo. Y decía, esa gente está loca. Y no habían entendido que lo que estaban practicando era la comunión por medio del Espíritu Santo, la cena del Señor. Estaban comiendo el pan que representaba el cuerpo y bebiendo el vino como un símbolo de la sangre. Y él dijo, no, esta gente está loca, culpemos a esta gente. ¿Y sabe lo que hacía el emperador? Traía a los cristianos, los empalaba en su jardín, les prendía fuego y se sentaba a ver cómo se quemaban como antorchas frente a su rostro. Y cuando la noche caía y las lámparas se apagaban, los cuerpos de los que habían creído en Jesús estaban ardiendo. A otros los mandaba a matar, a otros los ponía en el Coliseo, les ponía pieles de animales y les soltaba a los perros para que se fueran de cacería. Los hijos de Dios, los que habían creído en Jesús, eran descuartizados como animales por haber creído en Cristo. Entonces, no solo estaban perseguidos por sus familias, no solo estaban perseguidos por los mismos judíos, porque los judíos estaban convirtiendo a Cristo, sino que también estaban siendo perseguidos por el gobierno. Y todo el mundo jala. ¿Qué habría hecho usted? Si usted ve a su familia ardiendo en casa presidencial, pongamos un ejemplo. ¿Qué haría usted si a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa le ponen pieles y los sueltan en el Parque Nacional Tenorio y se viene un montón de gente a cazarlos, a dispararles con perros de cacería? ¿Qué haría usted como iglesia? Eso era lo que la iglesia estaba viviendo. En la familia se convertía la esposa, porque tal vez una samaritana se encontró con Jesús en un pozo y estuvo hablando con ella y le dijo, él habló de todo lo que había en mi corazón y me amó y se detuvo a hablar conmigo y ella decía, yo quiero ese amor.
y creía en Jesús, y sus hijos creían, pero su esposo no creía. A veces los siervos, los esclavos creían, pero sus amos no creían y eran perseguidos, y eran golpeados, y eran amenazados. Y en ese contexto, Pedro dice: yo quiero que ustedes se acerquen a Cristo, la piedra angular. Quiero que ustedes sean piedras vivas, que se acerquen a Jesús y que construyan una casa espiritual. Por eso no hay forma de hacer vida en comunidad sin construir. Y ese es el primer principio. Si Dios te llamó a construir, a ser parte de esta familia espiritual, número uno, tienes que aprender a construir. No importa la persecución, no importa la necesidad, no importa el momento difícil, hay que construir. Porque cuando nos encontramos un montón de gente diferente y empezamos a chocar por nuestras formas, no, que a mí me gusta verde, no, que a mí amarillo. Señores, lo más importante es a quién nos estamos acercando y cómo nos estamos acercando. Pedro dice: quiero que se acerquen a Jesús como piedras vivas y edifiquen una casa espiritual. Si usted quiere ser parte del cuerpo de Cristo y de esta comunidad, comience a construir. Acérquese con un corazón sincero a decir: ayúdeme a construir, ayúdeme a levantar, yo quiero ayudar, yo quiero ser parte de esto, yo no me quiero quedar por fuera. No sea de la persona que alguien propone y usted dice: no, eso no sirve para nada. Si usted dice no sirve para nada, diga: pero esto sí sirve, ¿qué tal esto y esto? Y traiga propuestas. Porque a veces dentro del cuerpo de Cristo queremos construir para ganar a otros, para volvernos piedras vivas donde otros construyan también, pero chocamos con pared. No, no se puede. Ay, no, qué pereza. Ay, no, eso ya se hizo. Ay, no, es que la adoración. Ay, no, es que las reuniones. Ay, no, y todo lo criticamos. Y sin darnos cuenta dejamos de construir. Y Pedro dice: ¿quiere ser parte de esta comunidad? Construya, pero construya como quien es una piedra viva. No sé si usted recuerda, pero en los primeros capítulos hablamos de que Pedro recibió un nuevo nombre y él era una persona con un carácter que era muy débil, se movía de un lado para el otro. Su nombre era como una caña que el viento movía. Se acerca a Jesús y Jesús le cambia el nombre por Pedro, que también significa roca o piedra. Y Pedro nos está diciendo aquí: por mi propia experiencia, quiero que sepan que la única forma de avanzar en esta comunidad es siendo constructivos. A mí mismo Jesús tuvo que cambiarme el nombre porque yo era de los que querían ir a cortar orejas cuando las cosas no salían bien. Porque Pedro era una persona bien arrecha. Y la forma de Pedro construir a Jesús: tranquilo, yo le vuelo la oreja. ¿Verdad? Esa era la forma de él. Y Jesús trata con él, le muda su nombre, le muda su personalidad, y ahora él nos está diciendo: yo quiero que ustedes se acerquen como me tocó a mí acercarme. ¿Sabe cuál es la única forma de construir en este reino? Acercándose a Jesús, la piedra viva. Aquí está Cristo, aquí está la roca, aquí está el fundamento, sobre esto vamos a construir. Pero si usted agarra sus piedritas y se viene a construir aquí, aquí no va a pasar nada bueno. Todo lo que usted construya, su matrimonio, su trabajo, la educación de sus hijos, su ministerio, sus relaciones, tienen que ser en el fundamento que es Cristo. Si lo que usted construye no tiene por debajo los cimientos de Jesús, esa casa se va a venir abajo. Porque si Cristo, si el Señor no edifica la casa, en vano estaríamos trabajando. Pregunto: ¿dónde están sus piedras? ¿Dónde está su piedrita? Ustedes, como una piedra viva, acérquense a Jesús. Las piedras no están vivas. Las piedras están muertas.
Una piedra no habla, pero la palabra de Dios dice que si fuera necesario, aún las piedras iban a hablar si nosotros no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer. Y Pedro nos está diciendo, vengan a Él, traigan los suyos. Si cada uno de nosotros, esa piedrita pequeñita que ustedes la trae, la empezamos a poner aquí, y le ponemos agua, y le ponemos cemento, y le ponemos Espíritu Santo, y le ponemos ganas, vamos a levantar una casa espiritual. Vamos a levantar una casa espiritual. Pero yo no puedo venir con mi piedrita diciendo, ay no, qué pereza, a mí no me gusta. No, 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 no. Como una piedra viva, como alguien que tiene algo para dar, como alguien que tiene algo para ofrecer, como alguien que Cristo es de mucho valor. Acabamos de leer y dice, porque para ustedes Él es de gran valor, pero para quienes no lo valoran, esto es una piedra de tropiezo. Ay, qué cochinada, Jesucristo. Y nos tropezamos en la palabra. Tengamos cuidado, porque el que no está construyendo en Cristo se está tropezando con sus palabras. ¿Cuándo tropezamos con la palabra? Cuando no nos gusta la corrección, cuando no nos gusta hacer la voluntad de Dios, cuando nos volvemos criticones, cuando nos amargamos. Porque Jesús dijo, vengan a mí los que están cargados y trabajados, y yo les voy a dar descanso a su alma. No, yo hago lo que me da la gana, esta piedra es mía, ¡plá!, se la tiro a alguien. Y luego preguntamos, ¿y por qué tu familia no viene a Cristo? Porque cuando quiso hacer comunidad, los apedreamos. Usamos mal el llamado de Dios. Porque cuando alguien se equivocó y dejó de construir aquí, no lo buscamos, no lo acercamos, no hicimos comunidad, no le devolvimos el objetivo por el cual Cristo fue a la cruz, que era para que fuera salvo para la alabanza de su gloria. Y Pedro nos está diciendo, hey, vuélvasen aquí, porque si no, entonces nunca va a suceder una casa espiritual. ¿Sabe cuál es la única forma de construir? Creyendo que nosotros somos como piedras vivas, vivificadas por Cristo. Creyendo que lo que Cristo hizo, aún cosas mayores nosotros podemos hacer en su nombre, porque estamos haciéndolo sobre Él. Yo sigo a una predicadora gringa que me gusta muchísimo, muchísimo, que se para a hablar con las multitudes y los demonios gritan, salen corriendo, y ella le dice, se calla y se va en el nombre de Jesús, no haga escándalo, déjela ahí, y ahí mismo comienza a ser libre, y Dios se manifiesta, y Dios está levantando a esta mujer por Estados Unidos. Y yo digo, Señor, yo quiero eso. Esta mujer está plantada en una roca, y ella se dio cuenta que ella tenía un poder que era sobrenatural, pero que no era de ella, y lo está ofreciendo como una piedra viva para traer libertad al mundo. En un lugar que dejó de predicar la palabra de Dios, se levantó alguien a decir, sí se puede si estamos parados en la roca. Pero las casas espirituales solo se levantan construyendo. Solo se levanta construyendo. ¿Qué tienes para aportar en esta casa espiritual? ¿Por qué Dios te trajo a Red de Vida? ¿Qué tiene esa piedrita suya que no tiene la mía, que no tiene la del Paz Felo, que no tiene la de la pastora Kimberly? ¿Qué tiene que Jesús dijo, quiero que tengan un objetivo en común conmigo? No quiero que tropiecen con mi palabra. Y Él nos invita y nos dice, porque entonces así podrán ofrecer sacrificios que Dios acepte. Yo me he encontrado ofreciendo sacrificios que Dios no acepta. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y Pedro nos está diciendo, ¿quieren ser comunidad? Edifiquen, hagan una casa espiritual donde puedan ofrecer. Yo voy a predicar hoy para que mis pastores vean que yo soy mejor. Yo voy a servir, yo me voy a hacer cargo de esto. Véanme a mí. Ahí no está Cristo. Y a veces nosotros estamos sirviendo en rebelión y haciendo las cosas no en Jesús. Y Dios no acepta esos sacrificios. Yo voy a ir a la iglesia para que mi familia vea que ya yo cambié. No, usted no viene para que su familia vea, usted viene porque usted necesita acercarse a Jesús. ¿Cómo estamos ofreciendo?
¿Cómo estamos ofreciendo? Una vez Jesús se acerca al templo y usted sabe la historia, agarra a patadas todo lo que estaba ahí, porque la gente ya no quería esforzarse por ofrecer. Convirtieron su casa en un mercado, el mercado central, el mercado Borbón. Lleve la pata, lleve esto, lleve lo otro, ofrézcale a Dios. Y a veces queremos ofrecer sin que Cristo esté de por medio, y eso no es aceptable. Todo lo que hagamos sea como para el Señor. Todo, su tiempo, su descanso, sus tiempos de familia, venir a la iglesia, servir, estar en producción, estar en algún lado, todo eso está sumando para que cuando Cristo comience a recibir a aquellos que se acerquen, nos volvamos una casa espiritual donde podamos estar ofreciendo, donde sucedan los milagros, donde la gloria de Dios se manifieste, donde haya libertad, donde usted pueda traer a su familia y la gente cambie, donde usted pueda ir por el perdido y traerlo aquí, que reciba aliento y reciba ánimo y reciba fe y reciba esperanza, y la gente diga: yo quiero estar ahí, yo quiero ir ahí, algo está pasando ahí, yo me acerco ahí y algo como que se enciende en mí, yo tengo una necesidad de estar ahí. Y que veamos esa cuesta otra vez llena de gente bajando, llenando este lugar, diciendo: ahí está Cristo, ahí hay una casa espiritual, yo quiero estar ahí. Pero necesitamos gente que construya con nosotros. Segunda cosa que necesitamos ser compasivos. Vean lo que sigue diciendo en el verso 9. Pero ustedes son un linaje escogido, son real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien, diga conmigo, anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Antes ustedes, ojo aquí, no eran un pueblo. Antes ustedes no eran una comunidad, no lo éramos. Pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. ¿Queremos edificar una casa espiritual? ¿Queremos ser parte de esta familia espiritual? Sea compasivo. Y no compasivo de cualquier manera, sea compasivo como un linaje real, como un pueblo escogido por Dios, como una nación santa. Y a veces decimos: yo soy todo esto, qué bonito. Es verdad. Somos una nación santa. Aunque pecamos, fuimos santificados por medio de Cristo, fuimos apartados para Él. Y no de nosotros, sino porque Él nos amó primero. Y somos un pueblo que Dios adquirió. Pero no es eso nada más, es que fuimos llamados ¿para qué? Para que puedan anunciar las bondades, las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Sabe por qué Dios tuvo compasión de nosotros? Porque estábamos como quien no era pueblo, andábamos dispersos como la iglesia. Esta iglesia estaba dispersa, pero a donde iban estaban predicando. El emperador estaba quemando sus familias, estaban perdiendo sus herencias, pero a donde iba estaban diciendo: yo conocí algo que me transformó. Una vez vino un hombre que estaba lleno de demonios y dice que Jesús se los echó fuera y se fueron sobre unos cerdos, y yo estaba como loco, pero ahora yo me puedo sentar a hablar con conocimiento, con juicio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y me lo contó, y eso vino a mi vida y me transformó, y ahora yo estoy aquí y perdí todo, pero sigo construyendo, pero sigo apasionado, pero sigo compasivo. A veces la iglesia, en medio de la persecución, deja de edificar, deja de ser compasiva. Que a ver qué hace, ya está muy grande, ya son muchos años sirviéndole a Dios, yo se lo entrego a Dios, se lo entregamos a Satanás para que haga con él lo que quiere. Y la familia espiritual, y el que acuerpa, y el que sostiene, y el que te dice: Dios te sigue amando a pesar de tus errores.
Y el que te dice, a pesar de tus faltas, a pesar de que le diste la espalda a Dios, Dios sigue soñando contigo, Dios te dio un ministerio, Dios te dio un lugar, Dios te bendijo para algo, Dios te trajo aquí para algo, no te vayas, quédate con nosotros. Porque un día el Señor volverá y va a completar su obra en ti, pero todavía hay mucho que hacer. Y entonces ahí sí actuamos como una nación santa, como un pueblo que adquirió Dios mismo por medio de la sangre de Cristo. Pero a veces se nos olvida que nosotros no éramos pueblo. ¿Dónde estaría usted hoy si Jesús no le hubiera redimido? ¿Qué estarías haciendo hoy? Metidos tal vez en tus negocios, en tu vida, tal vez haciendo las cosas súper bien, creciendo en un montón de cosas, pero ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? O tal vez estarías en depresión, en muerte, en angustia. Yo sé de dónde me llamó el Señor a mí. Yo no quiero volver ahí nunca. Nunca, nunca. Yo no quiero volver ahí porque Él me llamó de las tinieblas a la luz para que yo pueda anunciar las maravillas de lo que Él ha hecho en mí. Y Dios en esta mañana está llamando a la nación santa, a la nación que se dejó perfeccionar, a la nación que comete errores, pero sabe que a través de Cristo tiene acceso hasta el trono de la gracia. Esa es la nación santa, un pueblo que Dios adquirió, un pueblo que no importa lo que esté pasando alrededor, no deja de construir ni edificar en Jesús y se vuelve compasiva. Y Pedro nos recuerda, no se olviden que ustedes no eran pueblo en otro tiempo. ¿Puede imaginar usted el dolor del corazón de Dios que hay ahorita sobre Pavas? Si suena la trompeta y el Señor Jesús viene por su iglesia en las nubes y hay un montón de gente que todavía no es pueblo, ¿qué va a pasar con tus papás? ¿Qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con tu familia? No podemos olvidar de lo que nos hubiera sucedido cuando no éramos pueblo, porque si no, entonces no nos volvemos compasivos. Solo alguien que ha gustado, decía Pedro en la primera parte, en el primer bloque, en el verso 3 decía, porque ustedes han gustado la bondad de Dios. Solo quien ha probado un poquito lo bueno que es Dios cuando merecíamos la muerte, cuando merecíamos el infierno, cuando merecíamos el pago de nuestros pecados, Él nos amó y nos hizo su pueblo. Hay algo que asusta demasiado a Satanás y es gente que se cree comunidad, pueblo de Dios. Porque si usted está convencido de esto, el mundo va a creer a través de su fe. No lo digo yo, lo dice la palabra. Apocalipsis dice que ellos vencieron a causa de la palabra y del testimonio de ellos. Dios está llamando a Red de Vida a convertirse en el lugar donde la gente quiera edificar y volverse una casa espiritual, a donde la gente quiera correr por compasión, a donde la gente quiera venir no para ser señalado, porque ya se señala por sí misma y el diablo le señala. Por favor, iglesia, volvamos a ser compasivos, como lo que realmente somos, como un pueblo que Dios adquirió. A mí esto no me entra en la cabeza. ¿Cómo Dios nos pudo llamar a nosotros? ¿Cómo? No lo merecíamos. Pero para que anunciemos las maravillas, las virtudes, dice otra versión, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Sabe cómo yo sé que soy comunidad cristiana? ¿Sabe cómo yo sé que soy pueblo de Dios? Cuando sigo anunciando las maravillas del que nos llamó. Pregunto, aquí entre nos, ¿hace cuánto usted no le cuenta a alguien su testimonio? Porque ya a veces nos rodeamos tanto de gente cristiana. ¿Hace cuánto? Vea, yo los invito en esta semana, busque a una persona, una que nunca haya escuchado su testimonio. Y yo le aseguro que la otra semana todos esos campos que están vacíos van a estar llenos.
En esta semana, en uno de los gales de matrimonios, escuchaba a una pareja y eso me encendió el corazón tanto. Y ellos decían, nosotros ni siquiera queremos hablar de lo que éramos antes, porque era un desastre. Igual que todos nosotros. Pero yo quiero hablar de lo que Dios está haciendo ahora, de lo que está haciendo con mi familia. Decían cosas tan maravillosas como nos casamos. Estamos viendo la bondad de Dios. Y ellos estaban diciendo, anunciando maravillas de aquel que los había llamado de las tinieblas a la luz. ¿Cuánta luz hay en nosotros, hermanos? ¿Cuánta luz, cuánto testimonio, cuánto hay de Cristo en nosotros? Necesitamos volver a hablar de esto. Necesitamos volver a ser la nación santa. La nación que sabe que se equivocó, pero se levantó para anunciarle a alguien. Levánteme su mano si usted sabe que hay alguien cercano a usted en su trabajo, en su familia o algo que no conozca su testimonio todavía. Levánteme su mano. Si usted dice, yo tengo a alguien aquí, yo le puedo contar, levántemela, no tenga miedo. Si usted dice, yo sé y yo puedo testificar de lo que Cristo ha hecho. A nosotros nos está llamando el Señor para ir a anunciar. Y Pedro estaba diciendo, construyan, pero también sean compasivos cuando anuncien. Durante mucho tiempo la iglesia se ha equivocado en anunciar una noticia que no parece buena. Y el evangelio son buenas noticias para que se salve el mundo. Anuncien las maravillas. Anuncien, sí, no estamos de acuerdo con el pecado desagrada a Dios, el pecado ofende a Dios, nadie está de acuerdo con eso, pero también tenemos que anunciar la buena noticia. Jesús murió, Jesús vino al mundo, Jesús nos transformó, Jesús nos dio un nombre, Jesús nos sacó del abismo, íbamos para la muerte, teníamos condenación, pero Jesús hizo algo conmigo. Yo era un adúltero, yo era un fornicario, yo era un maldiciente, yo era un brujo, pero Cristo me transformó. Y entonces la casa espiritual comienza a crecer. Y Pavas está urgida de gente, de piedras vivas, compasivas que vayan. Y Pedro se para lleno de un montón de errores y de un montón de cosas y predica con denuedo la palabra y habla de lo que Cristo hizo en su vida y habla de que él seguro era un pecador, un pescador que no servía para mucho. Y la gente al oír la predicación de Pedro se convierte. 5,000, porque alguien sacó del tesoro de su corazón con compasión para decirle al mundo hay esperanza. Alguien le dijo a Pavas, a Lomas del Río, hay esperanza. Alguien le dijo a los jovencitos que andan ahí matando por dinero, hay esperanza. Iglesia compasiva, anuncia las virtudes de aquel que te llamó. Usted que está luchando, no, yo no sirvo, yo no tengo mucho, yo no tengo facilidad. No te preocupes, si eres una piedra viva, que estás en Cristo, aunque seas una piedra, Él hablará por ti. No tengas miedo de abrir un grupo, no tengas miedo de servir, no tengas miedo de mostrarle al mundo lo que hay en su corazón. Necesitamos volvernos compasivos. Y ahí se cumple el ser pueblo de Dios. Ahí volvimos al mismo objetivo. Los pastores están organizando conferencia. Vamos, no sea ustedes los que critican y dicen 10,000 pesos. Yo, mi esposa, mis hijos, si no los tiene, búsquenos. Somos iglesia. Vamos a vender algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer ventas, pero ocupamos estar todos en el mismo corazón, porque somos un pueblo. Vamos, no es un invento para hacer algo más en esta iglesia. Vamos, es una necesidad de hacer discípulos compasivos,
de gente que vuelva a amar al perdido, de gente que está encendida por hacer lo que Dios le mandó a hacer, de gente que tiene fuego en su corazón y como una piedra viva se acerca a Cristo y ofrece, y ofrece. Señor nos está llamando a la compasión y Él dice, no se olviden que ustedes no eran pueblo. Solo somos compasivos cuando recordamos de nuestro destino cuando no éramos pueblo. No nos pongamos tan cómodos de la salvación tan grande que hemos recibido. Hay gente que está siendo perseguida en el mundo todavía por causa de la palabra. Hay gente todavía que no ha recibido quien les predique. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien vaya a ellos? Y Pedro dice, quiero que sean compasivos y recuerden cuando no eran pueblo. Y por último, vamos a construir, vamos a ser compasivos, pero también vamos a tener una buena conducta. Y dice ahí mismo, siguiendo en el verso 11, amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos. Les ruego, ojo, que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes para que aunque los acusen de malhechores, al ver sus buenas obras, las obras buenas que ustedes hacen, glorifiquen a Dios el día que Él los visite. Por causa del Señor, ojo, y viene una lista, muéstresen respetuosos de toda institución humana. Se trate del rey porque es el que gobierna o de sus gobernantes porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. Sígame por favor en el contexto que estamos hablando. Una autoridad que está quemando viva a la gente. Y Pedro está diciendo, sea el rey o sean los gobernantes, tengan buena conducta. ¿Cómo nos quejamos? ¿Cómo maldecimos? ¿Cómo hablamos mal? ¿Cómo nos comportamos a veces? Y él dice, quiero que tengan una buena conducta. Sigue diciendo en el verso 14, me perdí. O de sus gobernantes, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores. Dice el 15, la voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto de hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Ustedes los que son criados, muéstrense respetuosos de sus amos, no solo con los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. Soporten sufrimientos injustos. Ojo ahí, eso es digno de elogio. Si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Ojo, nos dio un ejemplo para seguir sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa que es justa al juez que juzga con justicia. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Igualitos a nosotros. Quiero que tengan buena conducta. Yo me he encontrado con muy malas conductas, privadas, personales, con mis hijos, con mi esposa, con mis amigos.
Y el Señor nos está diciendo, tengan buena conducta, aún obedeciendo a aquellos que están puestos ahí como autoridad. Y esto es difícil de tragar. Y viene una lista que quiero dejarles el resumen ahí para que lo vean. En la otra diapositiva está. Y usted dice, ¿cómo hago yo para edificar? ¿Cómo hago yo para ser compasivo? ¿Cómo hago yo para tener buena conducta? Vea la lista, me la ponen, por favor. Son cosas que hay que practicar. Dígale al de la par, usted tiene que practicar. Dígale, usted tiene que practicar. Y vea lo que venía ahí. Sirva a Dios. Si usted está plantado en Cristo, si está edificado en la roca, y si usted es compasivo, usted necesita servir. Sirva a Dios. Respete a todos. A veces no nos respetamos entre nosotros como iglesia. A veces llegamos y está un staff, un servidor en la puerta y ni siquiera les decimos buenos días. Porque ese es su trabajo. Para eso están ahí. No, es que somos cuerpo, somos comunidad. Ellos están aquí desde temprano. Ayer alguien vino a limpiar, a acomodar. Alguien que es cuerpo estuvo sirviéndonos a nosotros sin que usted se diera cuenta. Alguien se preparó para estar ahí hoy en producción, en alabanza. Ellos se levantan también de madrugada a orar y ayunar para que Dios pueda fluir en medio de nosotros y bendecirnos. La iglesia se está levantando en las madrugadas un ratito. Si usted no se ha conectado, conéctese los lunes, los miércoles, los viernes, de 5:20 a 5:50. Es un ratito. Conéctese ahí. No importa si usted está haciendo el emparedado, si está haciendo el gallo pinto. Escuche y mientras está trabajando, ore. Pero es que somos cuerpos. Ay, no, qué pereza levantarme a esa hora. A esa hora es cuando más rico duermo, es cuando babeo. Dios nos está llamando a tener buenas conductas, a dejar de murmurar, a dejar de criticar. No, yo me voy, aunque sea un día a la semana, no puedo los 3 días, pero ¿sabe qué? El miércoles yo me levanto más temprano, yo voy a dejar lista la ropa, yo voy a dejar el almuerzo hecho desde el día antes. A mí no me gusta la comida añeja, pero por buscar a Dios, yo lo voy a hacer. Practiquen, sean amables, no maldigan, amen a los hermanos, teman a Dios. Y Jesús nos da pasos, vea los pasos, qué bonitos. Sin pecado, ya ahí cromamos todos. Jesús fue sin pecado. Una iglesia que sabe que es comunidad, cuando peca, se levanta. Cuando se equivoca, busca la salida, busca a Cristo. Cuando tiene un error y una falta, corre hasta el trono de la gracia. Sin engaño, sin maldecir, sin amenazar. Y por último dice, llevando su causa al juez justo. ¿Sabe cuándo se terminan las malas conductas de la iglesia? Cuando en lugar de estar criticando, maldiciendo y amenazando a la misma iglesia, usted se arrodilla delante del juez justo y le dice, Señor, estoy harto de esto, estoy cansado de lo mismo, ya no soporto a esta persona, me hace daño una y otra vez, pero aquí estoy, porque tú eres el juez justo. Y eso es lo que hace el cuerpo. Y eso es lo que hace la iglesia. No maldice. Jesús como cordero enmudeció, como cordero que llevaban al matadero, no pronunció ninguna palabra, sino que cayó por amor de nosotros. Dios nos está llamando. Él quiere que construyas. Él quiere que seas compasivo. Y Él quiere que mejores tu conducta. Y así, no solamente vas a poder ser parte de esta comunidad, sino que otros van a venir a usted como una piedra viva y se va a acercar a Cristo por lo que vio en usted. ¿Sabe cómo termina Pedro este versículo? Y aquí termino. Verso 24. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas.
Dos cosas que Pedro hace aquí de manera testimonial de lo que él ha vivido en Jesús. Él dijo: Jesús a mí me cambió el nombre y me llamó Pedro. A mí Jesús me transformó. Tengo un montón de errores, me he equivocado, lo negué a lo macho, a lo valiente 3 veces. Pero a mí Jesús me cambió el nombre. ¿Y sabe qué hace después? Nos dice: ustedes eran como ovejas sin pastor. Él mismo está diciendo: yo fui una oveja sin pastor. Yo no tenía quien me pastoreara, pero en medio de todas mis cochinadas, Jesús me preguntó: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. El que es pueblo sabe que recibió otro nombre. Y el que es pueblo sabe que tiene un pastor que cuida de su vida. Y como pastor que cuida de su vida, también ha recibido un llamado para pastorear a los que están como ovejas que no tienen pastor. Para eso está el pastor Carlos. Para eso hay demasiados pastores en esa iglesia. Ahí todo el mundo es pastor. Es un pastoral aquello. Sí, usted también es pastor. A usted también Jesús le cambió el nombre. A usted también Jesús te está preguntando: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Hay alguien aquí que ame a Dios, que haya gustado de la bondad de Dios? ¿Hay alguien aquí que está tan agradecido con Dios que dice: mi vida es para Él, yo necesito entregársela? ¿Hay alguien aquí que dice: yo estaba en tinieblas, pero yo conocí la luz a través de Cristo? El Señor te está preguntando hoy: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿De verdad me amas? ¿De verdad estás tan agradecida conmigo? Le voy a pedir que cierre sus ojos y medite en esta palabra. Por favor, escuche como si Dios te preguntara: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas tanto? ¿De verdad estás aquí porque me amas? Y el Señor te está diciendo hoy: apacienta mis ovejas. Yo soy tu pastor, yo soy tu cuidador, yo soy tu roca firme. Yo te saqué de las tinieblas, yo te llamé a la luz. Yo sé que me amas, pero si me amas, apacienta mis ovejas. Pero si me amas, si te crees un linaje escogido, si te crees sacerdocio real, si crees que tienes algo para ofrecer, si crees que tienes algo para construir, apacienta mi Pavas, apacienta mi Lomas del Río, apacienta tu familia, apacienta a tu amigo que se fue, apacienta a tu esposa, apacienta a tus hijos, apacienta en Bribri, apacienta por la línea del tren donde nadie quiere ir, apacienta en el Liceo de Pavas, apacienta en el colegio de Rincón Grande, apacienta en la universidad, apacienta en el trabajo, apacienta lo que yo amo, dice el Señor. Hoy Dios te está llamando, iglesia, a ser una iglesia apartada para Él, a creer que Jesús le compró con su sangre preciosa. Sí, a pesar de sus errores, sí, a pesar de sus faltas, sí, a pesar de lo que no has confesado, Él
te ama y Él es tu pastor y Él es tu Señor. Y Él quiere edificar una casa espiritual en ti. Acércate a Él, solamente lo necesitas a Él. Él es todo lo que necesitas, no necesitas nada más. Aún si perdieras todas las cosas materiales, lo único que necesitas es a tu Señor. Si hay alguien aquí, mientras todos estamos con los ojos cerrados, por favor, todos conectados con Dios. Si hay alguien aquí que ha estado apartado de la voluntad de Dios, que no ha estado construyendo, que usted dice: yo he estado llevando mi vida en un desorden, he estado haciendo un montón de cochinadas y barbaridades, yo he estado consumida o consumido en mi pecado, he estado lejos de Dios, Dios me ha estado persiguiendo y me ha estado insistiendo, pero yo he sido dura, yo he sido duro, yo no he permitido que Él haga algo con mi vida, porque alguien me dañó, porque alguien en esa iglesia no me fue de testimonio, porque yo he visto cómo la iglesia señala al culpable, yo he visto cómo la iglesia me señala y tengo vergüenza y tengo miedo y no quiero volver porque tengo temor de que no me reciban. Yo te quiero decir que el Señor te está esperando con los brazos abiertos. La comunidad del escogido de Dios, los que fueron redimidos por la sangre del Cordero de Dios, te estamos esperando. Estábamos esperando que vinieras hoy. El Espíritu de Dios clamaba por ti. Jesús te ha estado seduciendo con lazos de amor desde hace días. Él quiere ser tu centro, Él quiere ser tu prioridad, Él quiere ser lo más importante en tu vida. Él te está llamando hoy. Él te está diciendo: yo no veo tu error, yo no veo tu falta, yo no veo tus culpas. Yo quiero lavarte, yo quiero limpiarte, yo quiero rescatarte, yo quiero hacerte mi pueblo. Si el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado, de justicia o de juicio, ora ahí donde estás. Habla con Jesús y dile: Jesús, perdóname. Vamos, haz una oración pura, real, desde lo profundo de su corazón. Si no sabes cómo orar, dile: Jesús, yo no sé cómo orar, pero en esta mañana yo quiero ser de tu pueblo, yo quiero ser de tu nación santa, yo quiero ser tu pueblo escogido, yo quiero ser lavado por tu sangre. Dile: Jesús, yo reconozco mi pecado, yo reconozco mi error, yo reconozco que he estado lejos de ti, quiero darte mi corazón. Yo quiero acercarme a ti, no quiero tropezar más contigo. Dile: Jesús, yo te necesito. Dile: Jesús, te doy mi corazón, te doy mi vida, haz con ella como tú quieras. Dile: Jesús, te entrego todo lo que soy. Sé mi centro, sé mi Señor, gobiérname. Perdona mis pecados y hazme de nuevo. Dile: cámbiame el nombre como lo hiciste con Pedro. Dile: cámbiame el nombre. Dile: yo mismo me he estado culpando y me he estado acusando, pero hoy yo recibo tu gracia, hoy yo recibo tu amor, hoy yo recibo tu perdón. La Biblia dice que todos los que creen en su nombre se les da un derecho, y es el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y todo el que crea en su corazón que esto es verdad, que Dios resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó a su diestra, entonces tiene el derecho de ser llamado un hijo de Dios.